A ver, lo primero, control de fusiones existen en países más grandes, más pequeños o de similares características a las que tiene el Perú. Eso te demuestra que sí, bueno, sí es viable. Pero el punto es que de pronto ese tipo de mecanismos aplicados a economías con el tamaño o en el momento o con la historia institucional o con los mecanismos institucionales que tenemos, de pronto termina siendo más costosa que beneficiosa. Ahora, yo no creo en los controles de fusiones. Creo que hay otros problemas más importantes a los cuales atender en el marco de una política de defensa de la competencia. Hay otros instrumentos, por lo tanto, que deberían ser priorizados. Este control de fusiones tiene una serie de problemas de diseño, de origen, la forma como funciona, que generan precisamente las incertidumbres y los costos que, desde mi punto de vista, hacen no conveniente tener un mecanismo de ese tipo en un país como el nuestro, ubicado en las circunstancias en las cuales estamos actualmente. Yo confío más en los controles ex post. Los controles ex ante, como el control de fusiones, genera la necesidad de hacer predicciones sobre el futuro y por lo tanto los márgenes de error se elevan considerablemente. Cuando es un control ex post, digamos, el margen de error existe, pero se ve más acotado porque ya analizo conductas que han sucedido, puedo medir el impacto. En el caso de controles ex ante, tengo que generar especulaciones acerca de cuál va a ser la consecuencia futura, y ahí se pueden cometer infinidad de errores, más allá de los bien intencionados que puedan ser los funcionarios que tomen las decisiones. Creo que existen otros mecanismos que benefician más a los consumidores, con menos incertidumbre y de pronto con menos costos. Por lo tanto, debería, en defensa de la competencia, privilegiarse ese tipo de instrumentos. ¿El control de fusiones beneficia a los consumidores? Bueno, puede ser, en determinadas circunstancias. El problema es que para lograr ese beneficio se somete a mucha gente a muchos costos. O sea, este tipo de mecanismos fuerzan a notificar alrededor del mundo, ¿no? Del 100% de operaciones que son notificadas, solamente 5% están sujetas a un tipo de prohibición o limitación, menos del 5%. El 95% de operaciones notificadas y que tienen que pasar por esos embudos, estos procesos, son aprobadas sin condiciones. Eso quiere decir que es un mecanismo que fuerza 95% de las veces a pasar por un proceso costoso a una serie de empresas. Y este esquema genera a la larga mayores costos a las empresas, retrasos en operaciones, y termina generándole costos al mercado, a la operación misma del mercado. Entonces yo creo que es un sistema que sí, de pronto alguien podría decir, puede en ese 2%, 3% generar bienestar a ciertos consumidores, pero si uno pone en la balanza todo el costo que genera, uno puede decir, oye, de pronto existen mecanismos más eficaces para lograr ese mismo beneficio para los consumidores. Yo opino eso. Bueno, hay estándares que se aplican para evaluarlo en diferentes partes del mundo. A veces no necesariamente son los mismos estándares. Y ese es el problema, ¿no? Que a veces esos estándares se acomodan en función a quien decide, ¿no? Venezuela tiene control de fusiones, Argentina tiene control de fusiones, Brasil tiene control de fusiones, Estados Unidos tiene control de fusiones, Europa tiene control de fusiones. Pero muchas veces las consideraciones que toman en gobiernos como Venezuela, nos podemos imaginar, no son precisamente los mismos que utilizan en Europa, en Estados Unidos o en Canadá.
Y esta evaluación, el mecanismo lo que hace es deja abierto la posibilidad de que en el análisis o en la decisión se metan argumentos que a veces no tienen nada que ver con el deseo de beneficiar a los consumidores. En muchos de los casos puede ser el deseo de controlar inversión extranjera, porque de repente el que está comprando no le gusta a la autoridad, no le gusta al país. De pronto se han producido casos fuera, se comentan, ¿no?, de casos de, no sé, inversores árabes que compran a empresas o compran empresas en países en los cuales esa nacionalidad o esos nacionales no les gusta pues al Estado, y bueno, utilizan este tipo de mecanismos para frenar el desarrollo de ese tipo de inversiones. Y la decisión en este caso no tiene nada que ver con proteger a los consumidores, sino de pronto más por razones geopolíticas se toman ese tipo de decisiones. A ver, como entiendo la pregunta, yo confío más en las soluciones que se dan en el propio mercado. Ahora, eso no quiere decir que ese mercado se dé sin reglas. Yo creo que hay ciertas reglas que garantizan precisamente que el mercado funcione. Y esas reglas tienen que ser administradas y supervisadas por alguien. Ese es el caso de los controles de conducta, que son administrados por funcionarios públicos, quien tienen que decidir si se pasó la luz roja o no se pasó la luz roja, ¿no? En estas materias, si hubo un acuerdo de precios, por ejemplo, entre dos competidores. Ahora, libre mercado, competencia no quiere decir ausencia de reglas y ausencia de supervisores, ¿no? Lo que pasa con el control de fusiones es que de alguna manera el mecanismo requiere de una evaluación de qué va a suceder en el mercado, que es puesta en manos de funcionarios públicos. Y más allá de sus buenas intenciones, el problema está que esos funcionarios van a tener que hacer futurología, cartomancia, quiromancia para adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Y yo creo que cualquier funcionario público puesto en esas circunstancias, su riesgo de cometer errores es muy, muy alto. Y el riesgo de que se sientan dioses además y que intenten planificar cómo debiera ser el mercado es muy alto. Es por eso que en el fondo el control de fusiones puede generar más perjuicios que beneficios. En general, en el Perú o en cualquier otro sitio. Sí, el control de fusiones es como un matrimonio, ¿no? Una fusión es un matrimonio, son dos que quieren hacer una sola unidad, ¿no? Una pareja, ¿no? Y poníamos el ejemplo del matrimonio porque es muy gráfico para entender el problema, ¿no? Hoy día, si uno quiere casarse, va a la autoridad y le dice: quiero casarme, acá están mis certificados y me casan, ¿no? Un control de fusiones sería como darle a ese funcionario o al sacerdote la posibilidad de decidir si aprueba o no aprueba el matrimonio en función a lo que va a ser la performance de la familia generada por ese matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el funcionario para evaluar eso? Va a tener que imaginarse qué va a pasar si estas dos personas que quieren casarse hacen matrimonio, una familia. ¿Qué va a pasar con los hijos a futuro? Y va a tener que imaginar si es que el marido va a ser un borracho, si la mujer le va a sacar los cachos al marido, si los hijos de esa familia van a ser drogadictos o van a ser estudiosos. Va a tener que adivinar por el perfil de las personas que el funcionario tiene enfrente cómo va a resultar esa familia. Y en función a lo que él imagine, decide casar a la pareja sin condiciones, o le impone ciertas condiciones para casarlos, o simplemente dice: no, ustedes no pueden casarse porque yo imagino que la consecuencia va a ser negativa para la familia, para sus hijos y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo que hace el control de fusiones
es exactamente lo mismo a lo que sucede en este ejemplo que propongo. Ya no hablamos de personas, hablamos de empresas, donde el funcionario público imagina lo que va a suceder a futuro con el mercado, con los consumidores, y en función a lo que él imagina, decide autorizar, aprobar con condiciones o prohibir. Y este mecanismo resulta evidente que sería absurdo, malo, no conveniente. En el caso de los matrimonios, bueno, lo mismo podríamos decir de esta propuesta de establecer controles de fusiones para las empresas, ¿no? Sí, el problema del mecanismo de control de fusiones es que puede ser utilizado con objetivos que no tienen que ver con la protección de la competencia de los consumidores. Cuando las instituciones que lo aplican no son instituciones que están blindadas respecto de presiones o influencias políticas o intereses, hablando en términos generales, se corre el riesgo de que este tipo de instrumentos sean utilizados para cualquier otra cosa diferente a lo que deberían, ¿no? Y eso es un riesgo que se hace mayor cuando estamos hablando de controles ex antes, ¿no? Donde el margen de pronto de discrecionalidad que tienen los funcionarios al decidir es muy grande. Entonces, sí, detrás de una prohibición de que se establezca, de prohibición de una fusión, puede a veces esconderse intereses de origen político, como ponía como ejemplo, o podría ser eventualmente utilizado por un gobierno de turno para impedirles negocios a, digamos, grupos empresariales que no son los amigos de los que están en el poder en ese momento. Preguntémonos qué pasaría o qué puede estar pasando en países como Venezuela, Argentina, donde actualmente tienen un régimen de control de concentraciones. Habría que preguntarse, bueno, ¿y qué criterios implican estas autoridades en esas circunstancias? ¿Cómo es hoy el control de concentraciones en esos países? ¿Se utiliza el instrumento con fines políticos? ¿Son argumentos puramente técnicos o no? ¿O es riesgoso? Bueno, yo creo que esa es una pregunta bien interesante y para todos los que proponen que se debería tener un control de concentraciones en el Perú sería bueno evaluar la experiencia que ya tenemos. Y si es que uno evalúa la experiencia de lo que ya tenemos, porque sí tenemos control de concentración en el año 97 y lo tenemos solamente en el sector eléctrico. Y la historia de este mecanismo es bien interesante, ¿no? La razón por la cual la tenemos para el sector eléctrico y no para otras industrias, de pronto está vinculado a quienes invirtieron en el Perú en esta ola de privatización del sector eléctrico. Y de pronto esta regulación responde más al deseo de dificultar el crecimiento de ciertos grupos empresariales en el mercado local, porque el control no existe en otras industrias de servicios públicos y no existe en ninguna otra industria, solamente existe en la industria del sector eléctrico. Pero más allá de la motivación política que gatilló este tipo de control, bueno, conviene ver qué es lo que ha pasado en los casos que ha revisado Indecopi. Y es bien interesante notar de que la mayoría de casos ha sido aprobado sin condiciones. Hay solo 2 casos que han sido, a los cuales Indecopi le impuso condiciones. Y hay uno muy interesante donde Indecopi le pone condiciones que terminan siendo absolutamente ineficaces porque las predicciones de evolución del mercado fueron completamente contrarias a las que sucedieron en la realidad. Indecopi imaginó el futuro de una manera, pero al año o al año y medio siguiente la realidad fue
completamente contraria a la que él había imaginado. Y eso sucede así no porque quienes decidieron en esa oportunidad eran inexpertos o eran malos funcionarios o un complot para que esto fuera así. No, eran personas honestas, técnicos de primera, que hubieran cometido el mismo error que cualquiera de nosotros hubiéramos cometido haciendo una proyección de lo que va a suceder en el futuro. Y eso refleja el problema medular y de fondo de este tipo de mecanismos. Como uno analiza futuros, el margen de error es muy grande y uno se puede equivocar. Y las equivocaciones en este tipo de decisiones son muy, muy costosas, no hay forma de arreglarlas. Es por eso que, nuevamente, deberíamos privilegiar el uso de otro tipo de instrumentos que trabajen más sobre controles de tipo ex post a los controles de tipo ex ante. No es el momento, además, para el Perú andar pensando en introducir este tipo de mecanismos. Perú recién se ha abierto al mercado. En los últimos 8 años, las empresas peruanas han empezado a salir fuera, a invertir fuera. El tamaño del mercado está cambiando, la configuración de las empresas está cambiando. Introducir este tipo de mecanismos podría incluso poner en desventaja a grupos empresariales peruanos. Y para poner un ejemplo, compare usted la más grande empresa constructora peruana con las constructoras de países vecinos. De pronto este tipo de mecanismos lo que va a hacer es ponerle un límite al crecimiento de estas empresas y a la larga a colocarlas en una situación eventualmente desventajosa en mercados que ya no son las del territorio nacional, sino incluso son más grandes. Si hay una preocupación respecto de los niveles de concentración de ciertos mercados, habrá que preguntarse por qué sucede eso. De pronto en el origen no está una fusión empresarial, sino en el origen son decisiones del Estado, barreras burocráticas establecidas por el Estado que dificultan el acceso de nuevos agentes. En mercados abiertos, la preocupación por la concentración debería desaparecer. En mercados cerrados y cerrados por decisiones del Estado, sí, la concentración es un problema. Y si es que eso es así, la forma de combatirlo no es con controles a las funciones empresariales. De pronto el foco debería estar en mirar al Estado, a lo que hace o deja de hacer el Estado, que eleva barreras de acceso, impide el libre flujo de bienes y servicios y favorece la concentración de los mercados. Yo creo que el foco, más que en temas de si debemos o no tener un control de concentraciones, el foco debería estar en cómo disciplinamos al Estado para que su producción regulatoria no vaya generando más y más barreras burocráticas que incrementen los niveles de concentración en los mercados.